buenos días, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Hoy continuamos con nuestra serie El ABC de la finanza. Verdaderamente hoy es el cierre de toda la serie y por lo cual quiero decirles, quiero expresarles de corazón primero mi entusiasmo y alegría porque esto es como diríamos musicalmente como un recital de cantidad de versículos y recomendaciones, consejos para nosotros vivir de una manera estable en cuanto a las finanzas. Sabemos que este es un tema bastante álgido para hablar hoy en día, acá en Venezuela especialmente. Sin embargo, les quiero decir que nuestro Dios tiene grandes promesas para nosotros y hoy vamos a estar viendo el resumen financiero. ¿De qué se trata ese resumen financiero que queremos hablarles de todos los aspectos vamos a decir, sensibles, sensitivos en cuanto a lo que es la finanza, la economía, el trabajo, el ahorro, la riqueza, la pobreza, el dar, el recibir, el pagar? Básicamente, ese es el contexto general de lo que vamos a estar hablando hoy en nuestro resumen financiero de la serie que prácticamente nos ha llevado 2 meses y sin embargo todavía tenemos un tema que queremos compartir con ustedes y es sobre las finanzas y el matrimonio, sobre esas sociedades conyugales. Lo vamos a tener presente apenas podamos tener una reunión presencial. Les prometemos que vamos a estar grabando esa información para también poderla transmitir a cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias, pero le pedimos antes a Dios que nos permita tener esa conexión con Él, que sea su palabra la que nos alimente, que sea su palabra la que nos estimule. Así que le pedimos al Padre que nos guíe. Señor, tú eres un Dios bueno, eres un Dios definitivamente misericordioso. Te queremos suplicar, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que nos ilumines, que nos guíes, que nos muestres con tu palabra cuáles son aquellas cosas que nos quieres enseñar respecto a este tema tan interesante y de vital importancia para nuestras vidas. Así que ese resumen financiero te lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Primeramente, aquí podemos estar viendo que tenemos muchos aspectos, pero no necesariamente vamos a poner uno primero y otro después por grado de importancia. Simplemente todos son bien importantes, pero vamos a comenzar con un punto que es bien sensible y es el dar. ¿Qué pasa cuando nosotros damos? ¿Qué necesitamos tener para dar? ¿A quién debemos darle? ¿Por qué debemos dar? Cuando nosotros tenemos un contexto de una cantidad de preguntas, conjeturas, que son las que son respondidas en la palabra, entonces precisamente a eso nos queremos dedicar. Dice en Lucas 6:38, dice así, miren qué interesante, dad, o sea, demos y se nos dará. ¿Cómo se nos dará? Dice, medida buena, buena, de buena calidad. Esa es la medida que nosotros vamos a recibir cuando damos. ¿Qué otra cosa? Apretada. Imagínate un saco o un pote o algo que te den una medida buena, adicionalmente apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, o sea, en tu propiedad, en tu haber, en tu posesión. Eso es lo que Dios nos va a dar. Apretada, remecida, rebosando y buena. Dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, cuando nosotros damos de una manera intencional, de una manera absoluta, de una manera completa, de una manera gozosa, el Señor nos los va a devolver de esa misma forma. Remecida, buena, rebosante y apretada. Imagínate tú que no es que está lleno como hoy en día algunos artículos, uno si tiene alguna pomada o algo, la aprietas y te das cuenta que la mitad era aire, pero Dios no es así. Dios te da una medida buena, rebosante y apretada. Otro de los motivos por el cual debemos dar, y este fue el primer versículo que yo aprendí en la iglesia, porque simplemente pues me mostraron un verso y dice, a Jehová presta el que da al pobre. En otra versión dice, el que da al pobre le presta a Jehová. Qué interesante cuando nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra intencionalidad, darle a una persona pobre. Cuando tú le das a un pobre,
necesariamente estás comprometiendo a Dios, obligatoriamente el Señor está comprometido contigo y está considerando como esa dádiva que tú le estás dando a esa persona pobre, esa misma dádiva que tú estás dando, el Señor se compromete como que si fuera un préstamo que le estuvieras haciendo a Dios. Así que es necesario que le demos al pobre, pero no con el interés de que el Señor nos los va a devolver, sino más bien con esa esperanza, con esa fe de que Dios, cuando tú le das a un pobre, el Señor se va a encargar de ti. Y adicionalmente dice, y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Es decir, Dios se va a encargar no solamente de tomar prestado aquella cosa que tú le diste al pobre, sino que adicionalmente el bien que hayamos hecho, dice que nos los volverá a pagar. Así que Dios no se queda con nada. Qué bonito, qué hermoso, qué generoso, qué manos tan prodigiosas, ¿verdad? Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otro verso que habla también de la necesidad que nosotros debemos dar, y aquí tiene que ver ya con el libro de Romanos cuando habla de los dones. Nosotros hemos sido equipados con dones espirituales. Y hay un don que dice el don de dar. El que da, el que reparte, debe repartir con liberalidad. ¿Qué significa liberalidad? Que nosotros no estemos en esta posición de administradores, que nosotros no estemos como que dando a cuentagotas, sino que nosotros podamos dar con liberalidad, según como el Espíritu nos haya mostrado, de esa misma manera nosotros tenemos que dar. El que está encargado de dar, de repartir, que lo haga con liberalidad. Tenemos que nosotros tener las manos libres para nosotros poder dar a los demás. Así que el que preside, entonces con solicitud, el que hace misericordia con alegría y así sucesivamente. Pero el verso específico en el punto donde yo quiero hacer énfasis es el que da, el que reparta con liberalidad. Esas son las cosas que debemos entender nosotros cuando vamos a dar. ¿Qué otra cosa? Hay otro aspecto que estuvo compartiendo Edgar hace un par de semanas y la semana pasada estuvo compartiendo Yanes, y es Ageo. En el libro de Ageo, ese profeta tenía una visión, tenía algo que el Señor le había mostrado y él estaba enseñando al pueblo las cosas que tenía que hacer el pueblo. En aquel momento el pueblo estaba bien enfocado en acomodar sus casas, pero se habían olvidado de la casa de Dios. Y una de las cosas intencionales que nosotros debemos hacer es dar para la obra del Señor. Y posteriormente, cuando Janes comparte la semana pasada, el capítulo 2 de Ageo dice que la gloria de aquella casa, la gloria iba a ser superior que la gloria primera. Así que ahí están los versos, no los voy a leer todos. Hoy, como les dije, a mi concepto, pues esto es un recital. Si le podemos poner un nombre musical a esta predicación, sería un recital de versos que nos van a dar una alimentación como cierre, como broche de oro, como esa guinda al pastel. Respecto a las deudas, Dios en su amor hacia nosotros nos ha mostrado que nosotros no debemos tener deudas, porque dice que nosotros cuando tenemos deudas nos convertimos como propiedad de esa persona a la cual nosotros debemos. Y entonces empezamos a ser siervos de ellos, empezamos a trabajar por ellos, trabajar para ellos, trabajar para pagar los intereses, trabajar para cancelar aquella deuda que tú hayas adquirido. Entonces, mire lo que dice la palabra. Dice en Romanos 13, versículos 7 y 8, pagad a todos lo que debáis. Si tú debes, así como en alguna ocasión he tenido yo deudas, eso es algo angustiante, es algo triste, es algo doloroso, preocupante. Y más cuando tú quieres cumplir y te das cuenta que es bien difícil. Pero Dios está interesado que nosotros paguemos a todos todo. Y de alguna manera podemos evitar entonces, para estar con esa presión de deuda, simplemente busquemos la forma de no tener compromisos de dinero en donde tenemos que pagar y tenemos que desgastar nuestra vida y tenemos que muchas veces estar con esa preocupación para honrar los compromisos que tenemos. Así que por eso Dios sabía muy específicamente lo que le estaba recomendando a su pueblo
era que no tuviera deuda. Dice, si puedes, presta, pero no pidas prestado. Y ahí en Romanos 13:7, del versículo 7 y 8, dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, o sea, los impuestos, pagaron sus impuestos, hicieron su declaración, nosotros debemos dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estamos cumpliendo de esa manera. Al César en aquel momento se refería era al tributo. Hoy en día tributo, el impuesto, pero también hay algo un poquito más sublime, más que el dinero y más que el tributo y más que una moneda. Estamos hablando de respeto. Es decir, que el respeto es una deuda que nosotros tenemos adquirida y debemos pagarle a las personas con respeto. Y lo otro es, al que honra, honra también. Si debemos, tenemos una deuda de honrar a las personas, es necesario que entendamos eso en nuestro corazón, debemos tenerlo bien, bien arraigado, que debemos pagar con honra. La honra que merece la otra persona la debemos considerar como una deuda. Así que dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si entendemos el motivo por el cual nosotros debemos dar, no necesariamente para hacerlo por interés, pero sí debemos hacerlo entendiendo que Dios tiene una promesa y dice que riqueza, honra y vida es la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Riqueza, honra y vida. Riqueza, vamos a tener cosas, posesiones, no necesariamente tenemos que entender la riqueza como cantidad de tesoros, podemos entender la riqueza como salud, como familia, como honra. Es parte de la remuneración que Dios nos quiere dar. Simplemente nos está pidiendo humildad y temor a Jehová. También vamos a tener honra y vamos a tener vida. Esa vida que el Señor nos quiere dar, una vida abundante. Así que el Proverbio 22:4 habla de cosas bien específicas: riqueza, honra y vida. Hay un aspecto vital y muchas veces tiene que ver con la manera como tú puedes confrontar una situación de deuda. Cuando nos deben, cuando nosotros sabemos que hoy tenemos necesidades, cuando sabemos que alguien nos debe un dinero, muchas veces nosotros queremos ir con una fuerza o con una manera un poco más agresiva de hacer una gestión de cobro. Estaba viendo un programa en donde en unas instituciones contratan a personas completamente vestidos de negro y se paran frente a la empresa donde le deben dinero y le hacen una presión psicológica y le ponen un cartelito y dice paga, paga. Nada más eso. Estas empresas que estaban llevando a estas personas para hacer esa cobranza, lo que hacía era bajaba la reputación de aquella persona o aquella institución. Así que yo creo que nosotros tenemos que ser bien considerados cuando vamos a hacer una cobranza. Tenemos que tener muchísimo cuidado de la manera como nosotros lo hacemos, pensando aún más que Dios nos ha pagado toda la deuda. El Señor pagó todo lo que nosotros debíamos. Y si el Señor ha tenido misericordia con nosotros, por eso dice que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden porque el Señor de alguna manera ya hizo el pago. Nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. Dice así, al salir del palacio, en el Mateo 18:28, dice, al salir del palacio del rey, ese empleado se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello, parece que es bien literal ahí, y le dijo, págame ahora mismo lo que debes. Nosotros tenemos que ser bien considerados con las personas que nos deben. Seamos considerados, tengamos misericordia. Dios es un Dios bueno, de la misma manera como Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros también debemos perdonar a los que nos adeudan. Otro de los aspectos interesantes es que debemos invertir con humildad y con inteligencia. ¿De qué se trata
invertir con humildad. Hay personas que muchas veces dicen, vamos a hacer, vamos a ir y vamos a lograr y vamos a conquistar. En realidad nosotros primero tenemos que decir si Dios lo permite, si Dios quiere. Pero adicionalmente tenemos que ser bien inteligentes también en cuanto a cuando vamos a emprender una construcción o vamos a comenzar a emprender algún tipo de negocio, debemos ver, debemos sentarnos, calcular. Cuando dice sentarse significa no apresurar tus pasos. Dice que el que se apresura alocadamente con sus pies peca. Y muchas veces en los negocios nosotros podemos cometer ese tipo de errores. No estamos exentos, ninguno de nosotros, en muchas veces por lo que estamos viviendo, pensando que estamos haciendo algo correcto y nos apresuramos. Simplemente esperemos que el Señor muestre. Y Dios está también encargado de ver nuestras vidas y simplemente nosotros tenemos que estar quietos y esperando que sea Dios que muchas veces pues nos muestre y nos enseñe qué es lo que debemos hacer. Fíjense lo que dice ahí en Lucas 14:28, solamente voy a leer ese versículo. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Llámese torre, llámese un negocio, llámese una inversión, llámese una sociedad, es necesario primero considerar cuáles son los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla, porque dice, si no, ¿qué va a suceder? Después las personas pasarán y se burlarán. No es solamente por la burla, sino adicionalmente de la burla tenemos que pensar que por nosotros mismos eso nos va a dar una estabilidad cuando sabemos que dimos un buen paso, que hemos hecho los cálculos adecuados, que hemos pedido consejos, que hemos orado, que la familia está en concordia y está de acuerdo respecto a esa inversión. Es necesario eso. Entonces, precisamente, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? Calculemos, tengamos paciencia. Los negocios se deben pensar con sangre fría. Muchas veces en el fragor del día, en el fragor de la situación, el fragor de la guerra, tomamos malas decisiones en cuanto a lo que es invertir. Así que debemos invertir con humildad y adicionalmente con inteligencia. Otro de los aspectos vitales y es guardar. Cuando decimos guardar no estamos hablando de acumular, porque por eso este tema es tan difícil de comprender, porque muchas veces dice, pero si guardo, entonces estoy siendo avaro, o si guardo, esto realmente lo que va a generar es pérdida y debemos invertir para lo eterno. Y muchas veces pensamos que guardar no es correcto. Yo creo que hay que tener una previsión, una provisión adecuada, necesaria. No podemos pensar de que si guardamos una cajita de fósforo, entonces eso no es necesario. Yo creo que debemos tener, por lo menos para las previsiones básicas. Fíjense lo que podemos entender aquí respecto a guardar y ahorrar con propósito. Existían 10 vírgenes y estas 10 vírgenes obviamente tienen que ver con una parábola, pero bien interesante la parábola porque habla de que habían 10 vírgenes de las cuales 5 de ellas eran sensatas y 5 de ellas insensatas. Las sensatas tenían guardadas sus lámparas con aceite suficiente para esperar que viniera su Señor. Como les digo, es una parábola y no queremos hacer una doctrina de la parábola, pero sí es necesario aprender la conducta, la condición, el carácter de estas vírgenes. Y dice que las vírgenes insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, diciendo para que no falte a nosotras ni a vosotras, más bien vayan ustedes y hagan sus propias compras. Vayan a comprar su aceite para que tengan para ustedes y para nosotros. De esa manera, muchas veces debemos entender que hay personas que han ahorrado y podemos estar viendo personas que han ahorrado durante toda su vida y parece que son egoístas. No, simplemente podemos ver o debemos ver que esas personas lo que han sido es previsivas. Han guardado para el momento de necesidad. Han visto que había una probabilidad de las 7 vacas flacas. Mientras tenían las vacas gordas, ellos consideraron que podía ser que viniera el tiempo de las vacas flacas.
entonces es necesario que nosotros también podamos ahorrar con propósito. Cuando digo ahorrar con propósito, debemos considerar que tenemos que tener una pequeña reserva, esa pequeña reserva, y digo pequeña porque entendemos, siendo sensitivos a lo que estamos viviendo hoy, no podemos pretender tener un salario de un año completo guardado, o no podemos pretender tener cientos de miles de bolívares o dólares. Más bien debemos es considerar que una pequeña reserva para, en caso de una emergencia, en caso de un transporte, en caso de alguna situación imprevista que se presente, es necesario que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a poder ahorrar con propósito y no volvernos avaros tampoco, pero sí ser intencionales en cuanto a cómo ahorrar. Otro de los puntos que tenemos que considerar es la previsión. Creo que hemos tocado este punto varias veces, pero eso de la previsión, tenemos que entender lo que es el mantenimiento de nuestros equipos, de nuestros carros, de nuestra licuadora, de las cosas que nosotros tenemos. Debemos ser previsivos y hacer esos mantenimientos preventivos para evitar tener gastos mayores. Y si hablamos de lo que dice en la palabra, en el libro de Proverbios, dice que el justo cuida la vida de su bestia. Hoy en día entendemos que la bestia es aquellos equipos, aquellas cosas que necesitamos nosotros a diario para subsistir, para trabajar, para producir. En aquel entonces hablaban de bestia, podría llamarse caballos o podría llamarse ganado, pero básicamente nosotros cuando tenemos ese corazón que Dios ya nos ha conquistado con su amor, debemos entenderlo así. Pero sucede que el corazón de los impíos es cruel. A veces somos crueles nosotros con nuestros equipos. Creo que debemos ser cuidadosos porque eso costó dinero y probablemente reponerlo cuesta muchísimo más. Así que procuremos enseñar incluso a nuestros hijos a todo esto que estamos aprendiendo, porque es parte de nuestro legado enseñar a nuestros hijos respecto a esto, porque los tiempos que se avecinan a nivel mundial van a ser críticos. No solamente es Venezuela, lo que estamos viviendo hoy acá, probablemente esto se va a extender a nivel mundial. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, pero así está escrito en la palabra. También las compras. ¿Cómo comprar inteligentemente? Hay personas que regatean y creen que son buenos compradores porque regatean, pero regatean con el comprador, con el vendedor bajo, con el verdurero, con el frutero, con el que te repara los zapatos, y muchas veces nosotros nos ponemos a regatear como pensando le voy a ganar. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué cuando una persona va a comprar en un mercado de renombre no pide regateo ahí? Porque no pide rebaja. Yo creo que nosotros cuando vamos a hacer una compra, debemos considerar que esa compra también es una bendición para la persona a la cual nosotros estamos comprando. Es una bendición el producto que tú estás adquiriendo, pero también es una bendición para la persona obtener recursos, y debemos entender que ganar significa él gana porque me está vendiendo y yo gano porque estoy comprando un producto que necesito. Y hay compradores que los conozco y tristemente se consideran como muy buenos negociantes, y es porque regatean. Dice en el Proverbio 20:14, dice, el comprador regatea el precio diciendo, esto no vale nada. Y después que lo compra, se jacta diciendo, mira qué buena compra, dice, en cuánto lo compré. Viste que lo compré barato porque yo sé hacer negocio, pero resulta que a lo mejor estás perjudicando a una persona que tristemente, probablemente está haciendo un gran esfuerzo para vender un producto, y tú le estás quitando la posibilidad de tener una ganancia justa, simplemente porque tú regateas y te estás valiendo de la necesidad de esa persona para bajarle el precio. Hoy en día se está viendo muy comúnmente aquí en Venezuela personas que se aprovechan porque tienen algún tipo de recurso y empiezan a bajar los precios pensando en la necesidad que pueda tener una persona para vender. Seamos cuidadosos, seamos cautos en eso, seamos sensitivos, tengamos un corazón de amor hacia las personas, porque no es justo que nosotros hagamos compras con esa manipulación y después digamos lo hice bien. Así que cuidado con las compras, tengamos
en mente comprar con franqueza. Y ya para concluir, vemos esa frase que ha inspirado mi corazón en realidad porque si Dios te manda, Dios se encarga. Si Dios te manda algo, Dios se va a encargar de ti. Tienes que tener eso como una fortaleza en tu vida. Es necesario, porque si no, no podemos actuar, no podemos caminar en fe. Y nada, dice que nada de lo que proviene de fe es pecado. Lo que no provenga de fe es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Y en Segunda de Reyes, el capítulo 8, versículo 1 y versículo 6. Solamente estoy tocando esos dos puntos porque dice que habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo le había hecho vivir diciendo, levántate y vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre toda la tierra por 7 años. Pero lo interesante es que dice que iba a haber hambre en toda la tierra. Sin embargo, el profeta le dice, vete, porque por 7 años va a suceder algo. Y así sucedió también con Ruth cuando sale, estuvo por Moab, pero pasó un tiempo y Dios le dijo, ella escuchó lo que Dios dijo y dice que Dios regresó y bendijo en Belén. Belén significa Betlehem y Betlehem significa la casa del pan. Me apasiona tanto, me emociona tanto pensar en el pan, porque recuerdo a mi papá cuando hacía el pan, cuando horneaba el pan, y yo entiendo que Betlehem significa la casa del pan, y regresó otra vez el alimento a Betlehem, ahí donde Dios estaba dándole el pan a sus hijos, así como mi padre me lo daba a mí, así como ese olor de pan horneado, recién horneado, tan agradable, es lo que debe cautivar nuestras vidas y entender que Dios va a estar encargado de darnos el pan. Él es el pan de vida. Si Él se entregó a sí mismo, ¿usted cree que Dios va a escatimar darnos cualquier cosa? Si Dios nos hace ver a nosotros que nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más Él nos puede dar buenas cosas? Y resulta que ahí entonces pasa un poco la historia de esa mujer, pero ella regresa a su tierra natal, la sulamita regresa a ese lugar y dice, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, porque resulta que aquí estaba todo un relato para no hacer el cuento y el mensaje tan largo. Había todo un relato de lo que había sucedido con esa mujer y resulta que mientras el siervo de Eliseo le contaba al rey lo que estaba aconteciendo, en ese momento se presenta la mujer con el hijo al cual había sido revivido y dice, y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. O sea, regresó después de 7 años y simplemente lo que en alguna medida le había sido quitado, arrebatado, el mismo rey, Dios toca el corazón y dice, regrésale todo y adicionalmente todo lo que produjo. Así que si Dios te manda, Dios se encarga de tu vida. Vamos a orar, le pedimos a Dios que nos bendiga, que nos toque, que nos ilumine, que nos haga memorizar y atesorar su palabra para que podamos entender todo lo que tiene que ver con el aspecto de la finanza. Damos gracias al Señor. Te suplico, Padre, te pido encarecidamente que tú nos sigas mostrando a través de tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, penetra hasta el tuétano de los huesos, hasta partir el alma y hace entender las emociones. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo y muchas gracias a ustedes. Que Dios los bendiga.